¿Empezamos, iglesia? Empieza la predicación así. Las mujeres son complicadas. ¿Amén a eso? Ya ha empezado aquí la cosa mal. Las mujeres son difíciles de entender. Son rebuscadas, tienen sentimientos complejos. Tienen altibajos, yo lo digo así, son sofisticadas. Son sofisticadas. Ahora déjalo ahí, yo todavía no lo entiendo. Son mujeres, son sofisticadas. Vamos a seguir. Los hombres somos básicos, gracias. Somos simples. Somos sencillos. No, somos lo contrario de complicados. ¿Los niños ya se han ido? ¿Los niños ya se han ido? ¿Sí? Un hombre solo necesita 3 cosas para ser feliz. Las mujeres no lo sabemos todavía. No hay ciencia que lo haya descubierto. Los hombres solo necesitamos comer, dormir y sexo. Si el hombre tiene esto, no necesita nada más. Está satisfecho. Es feliz. Así de básico es. Bueno, después de trabajar descansa y come. Entonces, así es la vida. ¿Puede ser más o menos? Bueno. A mí me gustan mucho las películas y las películas de animación, sobre todo porque tengo hijos, las películas de dibujos, ¿vale? Hay una película que se llama Del revés. ¿Habéis visto la película de los sentimientos de tal? Pues la protagonista de la película es una chica, porque si fuera un chico no habría película. Sería muy sencilla, sería muy básica. Pero en la mente de una chica pues pasan más cosas, pues entonces se puede explicar más de una película, ¿verdad? Tanto es que cuando sale el padre en la película, el padre está viendo el fútbol en su mente y no se entera, ¿verdad? Pues así somos los hombres, así son ellas, así somos nosotros. Pero qué bonito el matrimonio, que Dios junta a una cosa diferente de la otra y lo complementa, ¿verdad? Y se complementan uno al otro. Yo lo veo así. Yo creo que con los años, en el matrimonio, la mujer tiene que llegar a ser un poquito más sencilla, el hombre tiene que llegar a entender un poquito mejor a la mujer, y el hombre, a través de la mujer, tiene que sofisticarse un poquito más, hacerse un poquito más inteligente, más, ¿verdad que sí? ¿Cuántos éramos unos palurdos cuando nos casamos? Y hemos mejorado con el tiempo, gracias a Dios y a la señora que Dios me dio. Amén a eso. Así somos nosotros. Y nosotros somos la imagen de Dios. No os preocupéis que no vengo a hablar de matrimonios. Esto es solo para empezar. Nosotros, hombre y mujer, somos la imagen de Dios. Y yo os hago esta pregunta. ¿Dios es sencillo o es complicado? ¿Sencillo y complicado? Me encanta. Me encanta. Si nosotros, hombre y mujer, somos imagen de Dios y somos así diferentes, yo creo que sí que tiene sentido que Dios sea sencillo y en algunos casos sea complicado de entender. ¿O entendéis todos a Dios? Vale. Nos estamos alineando, estamos más o menos de acuerdo. ¿Cuántos dioses verdaderos hay? Uno. Pero Dios, ¿cuántas personas son? ¿Qué hemos quedado? ¿Dios es sencillo o es complicado de entender? Es complicado, ¿verdad? No es tan sencillo como nos creemos, ¿verdad? Mi profesor dice, tenemos un profesor de doctrina que dice, si tú dices que has entendido la Trinidad del todo, es que a lo mejor no lo has entendido en absoluto. Porque si tú te crees que has entendido a Dios del todo, es que estás perdido. No entiendes del todo a Dios. ¿Jesús es hombre o es Dios? Jesús es 100% Dios y 100% hombre. No es 50% Dios, 50%. No. Entonces, ¿es fácil o es difícil entender a Dios? A veces es complicado, ¿verdad? ¿Sí? Perdonadme que hoy nos deje mucho la palabra para que vayamos, ¿vale? Tenemos muchas cosas que compartir. Sigo. Ahora viene lo chulo. A ver. Dios escoge a los que salva o invita al arrepentimiento. Y escoge. ¿Tenéis la imagen, el vídeo que quería poner? Si lo podéis poner. A veces creemos que Dios es muy sencillo, muy básico y que nuestra
nuestra imagen de Dios es muy sencilla. Y hay una parte de la persona de Dios que lo entendemos y las cosas nos cuadran, nos giran. ¿Veis esta rueda de aquí arriba? Ponerla otra vez. Y estas cosas nos giran. Pero fíjate que está conectada con la de abajo. ¿Y giran en el mismo sentido? La rueda de arriba y la rueda de abajo. Giran en sentido contrario. Pero están trabajando juntas. Están dentro del mismo motor, ¿verdad? Pero oye, parece que vayan opuestas. Parece que sea completamente opuesto, ¿verdad? Pero están conectadas. Tú pones una rueda a girar en un sentido y la conectas con otra a girar en el mismo sentido, ¿qué va a pasar? Se van a chocar. Pero fijaos qué bonito, en una cosa tan compleja, en una idea tan compleja, esto es solo una analogía para intentar entender a Dios. Que Dios no es tan básico, no es tan sencillo. Hay cosas de Dios que sí que son sencillas de entender, pero hay otras cosas que son más complicadas. Y una cosa que nos parece completamente opuesta a la otra, resulta que complementa a la otra, que encaja con la otra. ¿Sí? ¿Tengo vuestra atención? ¿Sí? Fijaros una cosa, a la pregunta que os he hecho, y os pongo en contexto, ¿vale? Porque no somos una iglesia puramente de españoles, y ahora iremos. Pero la iglesia evangélica en España se predicó y creció hace muchos años, ¿vale? Enseñando y predicando un evangelio del arrepentimiento. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? La iglesia evangélica en España, el boom que hubo hace 50, 100 años, se abrieron muchas iglesias, se predicaba en base a la invitación al arrepentimiento del ser humano. ¿Y eso es bíblico o no es bíblico? ¿Eso es bíblico o no es bíblico? Amén a eso, ¿verdad? Por supuesto que lo es. Hoy en día escuchamos muchas predicaciones, sobre todo en internet, a veces de una influencia más latina, pero que no pasa nada, no estoy diciendo que sea malo, que habla que Dios escoge a los que ha de ser salvo. Y Dios lo tiene todo predestinado. ¿Eso es bíblico o no es bíblico? Claro que sí. Por supuesto que sí. Lo vamos a leer ahora mismo. Entonces, ¿Dios escoge o el hombre se arrepiente? Las dos cosas. Las dos cosas. ¿Sí o no? Parece que son contrarias, son opuestas, pero se complementan. Preparaos, que vienen curvas. Preparaos, que vienen curvas. Los próximos capítulos de Romanos, 9, 10, 11, son capítulos complicados, difíciles. Son textos de verdad complicados de entender. Sabéis que estamos en la carta de Romanos y estamos ahí entrando en esos textos. Pero porque son complicados y difíciles, ¿no los vamos a enseñar? ¿Cómo diría Pablo en Romanos? De ninguna manera. Muy bien, estáis ahí. Porque son complicados de explicar y difíciles de entender, ¿no los vamos a predicar? ¿En ninguna manera? Claro que no. Me toca meterme. Estoy nerviosísimo, estoy sudando. Pero que el Señor nos dé sabiduría, tanto a mí como a vosotros, para entenderlo. ¿Sí? Así que yo os invito, para acercarnos a esos textos, para hablar de estos temas, necesitamos ser humildes. Tener mucha humildad al acercarnos a la Biblia. No creyendo que nosotros conocemos a Dios completamente. Sabemos todo acerca de Dios. Y lo que el hermano Pina sabe o descubre en la Biblia no es parte de la revelación de Dios. No. Seamos más humildes. Os he dicho que los capítulos 9, 10 y 11 son complicados de entender. Y quiero que me acompañéis al final del capítulo 11 de Romanos, para que veáis cómo termina Pablo de explicar esos capítulos y cómo Pablo da gloria a Dios por esos temas tan complicados. Estoy en la carta a los Romanos, capítulo 11. Os he puesto en pantalla la versión NVI, que es la que estamos estudiando en los estudios bíblicos, ¿vale? Es la que voy a estar leyendo. Muchos ya tenéis vuestras Biblias y los que no, preguntarnos y os ayudamos a conseguir una, ¿vale? Y si no, nos vamos a seguir igualmente. Versículos 33, 34, 35, 36. Dice así: qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. ¿De quién es la sabiduría y el conocimiento? De Dios. ¿Y cómo es? Profundas. Profundas. Qué indescifrables sus juicios. Indescifrables.
indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él, existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Queridos, hay varios temas acerca de Dios que son difíciles, son profundos. Pero qué rico, pero qué sabio es Dios. Y nosotros, frente a ese conocimiento, a estar perplejos de no entender la grandeza de Dios, lo que nos toca es darle gloria a Dios. Si no lo entendemos, no pasa nada. Él sabe más, Él sabe mejor, Él sabe lo que nos conviene y cómo nos lo explica. Así que yo os invito, ¿vale?, a que a partir de ahora, en los próximos domingos, seamos humildes, seamos sensibles. Entendamos que Dios no es tan básico como nosotros los hombres, ¿vale? Y que hay cosas que no sabremos explicar bien, que no sabremos entender bien, pero Dios nos ha revelado lo que nos ha revelado. Y hay una analogía muy bonita que escuchaba esta semana en una predicación que decía: si tu hijo pequeño, de 5 años, te viene a ti, te dice: papá, mamá, quiero que me expliques con todo detalle cómo se hacen los niños. ¿Cuánto detalle le vas a dar a un niño de 5 años? Determinado detalle, ¿verdad? Lo justo. ¿Pero le vas a mentir? No. Le vas a decir lo que necesita saber, pero adaptado a su edad, a lo que él puede comprender. Pues lo mismo hace Dios con nosotros. Nosotros no podemos entender todo lo que hace Dios, ¿vale? Y Él nos dice las cosas de manera que podamos entenderlas, ¿vale? En los temas 9, en los capítulos 9, 10 y 11, parece que Pablo va a hacer un paréntesis y va a dejar de hablar de lo que estaba hablando en toda la carta y va a hablar sobre el pueblo judío. Si tú lo lees muy rápido por encima, Pablo, qué pesado. ¿Qué pueblo judío? ¿Para aquí, para allá? ¿Qué pueblo judío? No. Y vamos a descubrir que Pablo no va a dejar de hablar de los mismos temas que ha estado hablando en Romanos. ¿Cuáles son esos temas que hemos visto estos días? El Evangelio, la salvación, la fe, ¿sí o no? La justicia y la justificación a través de la fe en Jesús, la misericordia y la gracia de Dios. Todo eso está ahí, ¿lo hemos visto en Romanos o no? Y ahora estamos hablando de su soberanía, de que Dios es todopoderoso, Dios decide, Dios escoge. Capítulo 9 de Romanos, ¿estáis conmigo? ¿Sí? Capítulo 9. Pablo empieza el capítulo. ¿Quién se siente español aquí? Vale. Porque tú lo eres. Vale. ¿Hay gente de otros países? ¿Quién se siente hondureño aquí? ¿Quién se siente ecuatoriano aquí? ¿Quién se siente boliviano aquí? ¿Quién se siente peruano? Que hay muchos peruanos aquí. Muy bien, muy bien. ¿Brasileños? Pues te digo una cosa, Pablo se sentía judío. Pablo se sentía judío, era su raza, era su nación. Pablo estaba, Juan Carlos, orgulloso de ser judío. Y estaba dolido. Pablo estaba sufriendo por su raza, por su gente. Leo con vosotros, versículos del 2 al 5. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. ¿Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza, el pueblo de Israel? De ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley y el privilegio de adorar a Dios y de contar sus promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, alabado sea por siempre. Amén. Pablo está dolido. Está dolido porque el pueblo judío fue el pueblo escogido, elegido, para que Dios se le revelara. De ellos son la ley, los patriarcas, los milagros. De ellos son el Mesías, es el Mesías. Nace ahí en medio de ellos. Y ellos rechazaron al Mesías. Y Pablo está dolido. Y quisiera Pablo cargar con el pecado de ellos, con la condenación de ellos, con tal de que ellos se salvaran. Pero no puedo.
Y yo quisiera, pero solo hay uno que puede hacer eso. Jesucristo. Yo quisiera tomar con tal de que ellos se salvaran. Fijaros qué bonito Pablo poniéndose como en la piel de Jesucristo. Sigo leyendo, versículos 6 al 8. Ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales. Más bien se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Y aquí tengo que parar un momento y decirte una cosa. ¿Cuántos vienen de padres creyentes? ¿Cuántos han nacido en una familia de cristianos? ¿Hay alguien que se sienta identificado? Levantar la mano, no pasa nada. No, Dios no nos juzga, yo tampoco. Tengo que deciros una cosa. Si tú has crecido, has nacido, has estado envuelto de un entorno cristiano, eso no te hace cristiano. Eso no te salva. No porque seas hijo de un creyente, es que eres hijo de Dios o hijo de pastor. Cuidado con eso. Pablo está hablando a los judíos. No porque seas hijo de Abraham, que estés ahí dentro de la raza, es que eres Israel. Es que eres el pueblo elegido. No es así de básico, no es así de sencillo. Pablo habla en el capítulo 2 de la circuncisión de la carne y la circuncisión del corazón. Esa es la que vale. No es la de la carne, no es la de la sangre. No es el pacto de ser hijo de. Es haber conocido, aceptado a Jesús, entregado tu vida a Jesús. Pero Pablo va a seguir desarrollando y va a explicar la soberanía de Dios. Porque Dios, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? ¿Os acordáis? ¿Quién es el...? No, cuidado. ¿Quién es el primogénito de Abraham? Ismael. Ese fue el primer hijo de Abraham. Pero el hijo de la promesa, ¿a través de qué mujer iba a venir? De Sara. ¿Y quién era el segundo hijo, el hijo de la promesa? Isaac. ¿A quién le pertenecía la herencia? Al primogénito. Según la tradición, al primogénito. ¿Sí o no? ¿Pero quién es el hijo de la promesa? Isaac. Y aquí Dios así lo dijo y así se hizo. Nosotros podemos tomar decisiones y decir, no, Abraham, es que tú ya eres viejo, mejor acuéstate con mi sierva para que... Y Dios dice, no es así. Es como yo digo. La salvación va a venir a través del linaje que yo digo. De vuestros hijos, de vuestro hijo, Abraham y Sara. ¿Y luego qué pasa? Isaac se casa con Rebeca y Rebeca es estéril, le cuesta tener hijos. Isaac ora, ¿verdad? Entonces Rebeca tiene hijos. ¿Y cuántos hijos tiene Rebeca? 2. ¿Cómo eran los hijos? Gemelos. ¿Quién era el primogénito? Esaú. Y el segundo, Jacob. ¿A quién le pertenecía el derecho de primogenitura? A Esaú. No confundáis, Esaú, Isaac, no es lo mismo, La primogenitura le correspondía a Esaú, porque era el primogénito. ¿Pero quién se lleva la bendición de la primogenitura? Jacob. Y según la Biblia y según Pablo, eso lo escogió Dios así. Fue su designio, fue su plan de salvación. Y me encanta, y quiero leer con vosotros el versículo 11 y 13. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no a base de las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. ¿No en base a qué? A las obras. No importaba si alguno de los otros que no habían nacido todavía, porque esto es cuando Dios habla a Rebeca, el mayor servirá al menor. ¿Habían hecho algo? Ni habían nacido todavía, pero Dios ya había dicho las cosas como iban a ser. ¿Sí? Dios ya había dibujado un diseño de salvación ahí.
Y queridos, ¿cómo era Jacob? Me río por no llorar, porque me imagino a mis hijos y pienso, ¿cómo era Jacob? ¿Era de los buenos o de los malos? De los rebeldes, de los difíciles, de los complicados. ¿Qué hizo Jacob para merecer la bendición? ¿Por engañarse la merecía? Jacob no hizo nada. Todo lo que hizo fue malo de por sí. Engañar a su hermano, engañar a su padre, confabularse con su madre para engañar a su padre. ¿Qué méritos tenía Jacob para recibir la bendición? Ninguno. Déjame decirte una cosa. Tú y yo somos Jacob. Tú y yo somos Jacob. ¿Qué he hecho yo, qué has hecho tú para merecer la bendición de Dios y la vida eterna? ¿Quién es Esaú? ¿Quién es el primogénito de Dios? Jesús. Jesús. Querido, Dios te escogió a ti y rechazó a Jesús. En aquella cruz, Dios te escogió a ti y rechazó a Jesús. Dios te bendijo a ti y maldijo a Jesús. Y en aquella cruz Jesús decía, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios te estaba adoptando a ti como hijo. Tú eres el Jacob de Dios. Y cuando tú te has presentado delante de Dios para recibir su bendición, Dios te ha tocado y dice, esta piel, estos pelos me suenan. Son de mi hijo primogénito. La voz no es de Jesús. Pero yo toco y sí que noto a Jesús. El olor huele a Jesús. La voz me parece extraña. Dios descargó su ira, su justicia sobre Jesús. Aborreció a Jesús para que tú recibieras misericordia. ¿Alguien se siente identificado con esto? ¿Te habla a ti? Versículos 15 y 16. Es un hecho que a Moisés le dice, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera serlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Sino de la misericordia de Dios. Y ahora que hemos leído el 15 y el 16, os quiero leer el 14. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? ¿Cómo responde Pablo? Qué difícil entender esto, ¿verdad? Si lo justo es que el primogénito, Jesús, el perfecto, recibiera la bendición y yo la condenación, ¿qué pasa aquí? Qué difícil entender esto. ¿Queréis saber lo que es la justicia de Dios? Por cuanto todos pecaron, eso es justicia. Eso es justicia. ¿Quién aquí ha pecado? Dice la Biblia que todo el mundo ha pecado. Todo el mundo hemos pecado. ¿Y cuál es nuestro destino por haber pecado? Estar alejados de Dios. Ni siquiera ver, contemplar la gloria de Dios. Estar lejos de Dios. En el infierno, ¿sí? ¿Queréis saber qué es la justicia de Dios? Romanos 6:23, también lo hemos leído en otras predicaciones. La paga del pecado es la muerte. Eso es la justicia de Dios. Ahí está la justicia de Dios. Pero, queridos, este texto, este capítulo 9, no es solo un engranaje que habla de la ira y de la justicia de Dios. Porque acabamos de leer sobre la misericordia de Dios. ¿Está aquí o no está aquí? ¿Está aquí o no está aquí? ¿Dios es justo? ¿Nosotros nos toca qué? Pagar por nuestro pecado, ¿sí o no? Esa es la justicia de Dios. ¿Pero Dios es misericordioso? Gloria a Dios. Aquí es cuando la iglesia dice amén.
Si no fuera por eso, no estaríais aquí, iglesia. Si no fuera porque Dios es misericordioso, no estarías aquí. El Evangelio es esto. Romanos 6:23. Por la paga del pecado es la muerte. Eso es lo que te toca, eso es la justicia. Pero el regalo, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es Dios. Así de complicado es Dios. Así de perfecto es Dios. Así de bueno es Dios. Me voy al versículo 20. Respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso dirá la olla de barro al que lo moldeó, ¿por qué me hiciste así? ¿Y tú quién eres para echar en cara a Dios lo que hace o lo que deja de hacer? A quien escoge, a quien deja de escoger, a quien llama, a quien deja de llamar, a quien justifica, a quien deja de justificar, a quien glorifica, a quien deja de glorificar. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Queridos, nuestra concepción de lo que es justo y de lo que es injusto está roto, está dañado por culpa del pecado. El ladrón, el criminal, cuando está delante del juez, su entendimiento de la justicia es diferente. Le quiere decir al juez, juez, no ha sido tan grave. No creo que sea justo esa condena que me estás dando. Nosotros estamos ahí. Y cuando cuestionamos la justicia de Dios, le estamos diciendo, Dios, tú no eres justo, yo sé lo que es justicia y tú estás siendo injusto conmigo. Cuidado. Cuidado. Nuestro entendimiento de lo que es la justicia está dañada. Tenemos que acercarnos a Dios para entender lo que es la justicia. Y cuando nos acercamos a Dios para entender lo que es la justicia, versículo 22 y 24. Al 24. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira, da a conocer su poder? Soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción. ¿Qué si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria? Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. ¿Y qué? ¿Qué le vamos a decir nosotros a Dios acerca de su justicia, acerca de su ira, si nosotros hemos experimentado su paciencia? ¿Habéis leído esa palabra que está aquí? Su paciencia, su misericordia, su amor. Gracias, Antonio. Queridos, no se puede separar el engranaje de la justicia, de la ira de Dios, del de la misericordia de Dios. Están conectados, giran juntos. Parece que giran en dirección opuestas, pero se complementan. Hay un texto que tengo que acudir en estos casos, cuando yo me peleo con la soberanía de Dios, porque soy rebelde, porque soy pecador, porque soy culpable, y delante del juez, a veces le quiero decir al juez qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y hay un capítulo de la Biblia, en 2 de Pedro, que Pedro está hablando del día de la ira, del día del Señor, el día que Dios lo zanjará todo, pondrá las cosas en su sitio, donde los que no han creído se van al infierno, donde los que sí han creído se van con Él, donde las cosas se van a separar y se van a dividir, se van a aclarar, se van a resolver. Y hay gente que dice, el Señor está tardando. ¿Os acordáis de aquel texto que dice Pedro, pero para Dios un día es como 1000 años? ¿Os acordáis? Y el texto, el versículo que viene después dice así, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entiende algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con vosotros, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos
se arrepientan. ¿La salvación entonces qué? ¿La escoge Dios? ¿Nos arrepentimos nosotros? ¿Son las dos cosas? Es difícil de entender, ¿verdad? Versículo 25, donde me he quedado antes. Así que, así lo dice Dios en el libro de Oseas. Llamaré a mi pueblo, los que no son mi pueblo, llamaré a mi amada, a la que no es mi amada. Cuando habla de mi amada, está hablando Oseas, pero aplicando a nosotros, somos nosotros, ¿verdad? Somos la amada de Dios. No nos tocaba. Somos Jacob en esta historia, no nos tocaba. No tenemos ningún mérito, ningún derecho. Pero a los que Dios quiere hacer su amada, Él lo hace su amada. Para los que como a mí, me cuesta mucho, me peleo mucho con la doctrina de la predestinación, con esa enseñanza de que Dios ha escogido, elegido, hay una analogía que me ayuda a entender mejor eso. ¿Vale? Y os la explico, y si a alguien le sirve bien, y si a alguien no le sirve, pues mira, que se lo explique el otro predicador, porque yo ya hago lo que puedo, ¿vale? Imaginaros una pareja de muchos años, que se conocen muy bien, se aman, una pareja de verdad. Se van a un restaurante, ¿vale? Se van a cenar. Y se acerca una camarera joven, de esas de hoy en día, sí, rebelde, joven, se acerca a pedirles nota. Y la mujer está distraída. Y la camarera le pregunta, ¿usted qué va a querer, señor? Pues mira, voy a tomar tal, voy a querer tal cosa. Entonces está esperando a la mujer está distraída, ¿y ella qué va a querer? Por eso lo digo, ella va a querer tal cosa. Y esta camarera joven dice, ¡ah! ¡Machista! ¿Qué haces tú decidiendo por ella? ¿Estás hablando tú en su nombre? ¿Cómo te atreves? Patriarca. ¿Suena de algo? ¿Qué haces tú decidiendo por ella? Y dice el Señor, pregúnteselo, pregunte qué va a querer. ¿Y qué dice ella? ¿Por qué la conoce? ¿Por qué la conoce mejor que nadie? ¿Por qué ha vivido muchos años con ella? Porque sabe sus gustos, sabe sus defectos. Queridos, así somos nosotros con Dios. Así es Dios con nosotros. Eso me ayuda a entender un poco mejor. ¿Será que no tenemos el derecho de decidir? Pero Dios ha decidido. Porque nos conoce. Él ya sabe. Él ya sabe nuestro corazón. Ya sabe nuestras elecciones. Ya está escrito. Ya lo conoce. ¿Es que te ha quitado Dios el poder de decidir? Bueno, algunos dirán que sí. Yo digo que Dios te conoce mejor que nadie. ¿Te ayuda a entender un poco más esto? Otra manera de decir y hablar sobre estos temas, y esto también me ayuda un poco, es la siguiente. Si hay alguien que se salva, es únicamente por la gracia, por la misericordia de Dios, a través de la fe en Jesús. Solo hay una manera de salvarse, y es que Dios es misericordioso, tiene gracia. Si no, no hay salvación para nadie, porque todos hemos pecado y nos toca la muerte. Si alguien se puede salvar, el mérito no es nuestro, es únicamente de Dios, de Jesús, que nos lo ganó. El mérito es suyo. La salvación no depende de nosotros. Ahora, ¿qué quiere hacer el ser humano con su libertad? ¿Quiere escoger al Salvador? No. El ser humano lo que quiere es ser libre. Quiere huir de Dios. La libertad del hombre lo que le lleva es a su perdición. Así que el teólogo que escribía eso decía, si alguien se salva es únicamente por los méritos de la gracia de Dios. Y si alguien se pierde es por su propia culpa. ¿Tú quieres elegir? Elige. Elige. Fijaros cómo termina el capítulo, me encanta. Versículos 30 al 32. Esta es la conclusión de Pablo a esta primera parte del pensamiento. ¿Qué concluiremos? Pues que los gentiles que no buscaban la justicia
la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por la fe. En cambio, Israel, que iba en busca de una ley que le diera justicia, no ha alcanzado esa justicia. ¿Por qué no? Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras. Como si fuera posible alcanzarla así. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo. Es por eso. ¿Quién es la piedra de tropiezo? Jesús. Esa piedra angular, esa roca, ¿verdad? Dios dispone una roca, Jesús, que es su decisión, su soberanía, su poder para salvar. Y dice la Biblia que muchos se van a tropezar con esa roca. Y si se van a tropezar, se van a caer. Y se van a caer para no levantarse. Lo digo con otras palabras. Muchos se van a tropezar con Jesús y se van a ir al infierno. Pero hay unos pocos que se van a salvar. Porque vamos a leer ahora porque ¿cómo se salva uno? ¿Cómo alcanza justicia? ¿A través de qué? De la fe. En la roca, en Jesús. 33, como está escrito, mirad que pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Pero, a ver, vamos a leerlo aquí. Miren que pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Leer conmigo, por favor. Pero el que confíe en él no será defraudado. ¿Qué tiene que hacer uno? Confiar. La fe significa confianza. Creer significa confiar en el poder de salvación de Dios, en la misericordia de Dios, en la paciencia de Dios. Déjame terminar este tiempo diciéndote lo siguiente. Dios ha predestinado, ha escogido este día para que tú oigas este mensaje. No estás aquí por casualidad, no estás aquí porque sí, Dios así lo ha querido. Estás aquí para escuchar que tú eres pecador y que lo justo, la justicia de Dios, es que acabes tu eternidad en el infierno lejos de Dios. Esa es la verdad. Eso es la justicia de Dios. Pero eso no es todo. Estás aquí para escuchar que Dios te ha elegido también. Para que oigas sobre ese tal Jesús, sobre esta roca. Y que pongas tu confianza en Él. Porque si lo haces, no serás defraudado. Tu salvación ya no depende de lo que tú hagas. Está ganada, está hecho. Dios no te va a fallar. No se pierde. Está en sus manos. Queridos, hoy puedes tropezar con esa verdad. Hoy puedes depositar tu confianza en Jesús, en esta roca. Y si lo haces, no seréis defraudados, no seréis avergonzados. Dios nos va a fallar. ¿Qué os parece si terminamos? ¿Nos ponemos en pie? ¿Sí? ¿Estáis bien? Quiero pedirte que con tu silencio respetuoso, mientras terminamos en oración, sé que tenéis ganas de iros, que hace calor, pero el Espíritu Santo ha preparado este momento para que escucháramos este mensaje. Algunos de toda la vida nos confronta
unas ideas doctrinales, pero no estamos aquí para esto. No estamos aquí para discutir sobre quién sabe más de Dios. Estamos aquí para humillarnos delante de la profundidad, de las riquezas del conocimiento de Dios. Cierra tus ojos, baja tu cabeza. Espíritu Santo, gracias. Gracias por hablarnos en esta mañana, por hablar a través de tu palabra a nuestros corazones, por mostrarnos, Señor, una verdad tan poderosa, tan difícil de entender, tan real. Gracias, Señor, por convencernos, Espíritu Santo, de que somos pecadores. Eso no es algo que yo pueda hacer yo solo, ni que quisiera. No tendría la capacidad de entender que soy pecador, solo lo puedes hacer tú. Espíritu Santo, convéncenos de nuestro pecado. Enséñanos el pecado que tenemos contra Dios, las ofensas que tenemos contra Dios. Señor, para que nosotros podamos pedirle perdón a Dios, arrepentirnos delante de Dios. Señor, queremos en esta mañana que hemos abierto tu palabra, hemos escuchado tus verdades, no tropezar con este mensaje. Si hay alguna persona, Señor, Espíritu Santo, que todavía no ha puesto, no ha depositado su confianza en Jesús, en la roca, en esta mañana está escuchando esta verdad. Que si tropieza con Jesús, que si después de hoy se tropieza con Jesús y le deja atrás, va a vivir su eternidad lejos de ti en el infierno. Señor, pero nosotros nos gloriamos, nos regocijamos, nos alegramos, nos sentimos maravillados, Señor, de formar parte sin merecerlo, sin haberlo pedido, de tu pueblo. Señor, porque hemos depositado nuestra confianza en Jesús. Señor, y no seré defraudado. No me dejarás, no me abandonarás. No pasaré vergüenza a la eternidad porque mi confianza está puesta en Jesús. Señor, sí, en esta mañana, Espíritu Santo, estás hablando al corazón de alguien. Querido, escucha mi voz, escúchame. Si en esta mañana Dios te está invitando a depositar tu confianza en Jesús, no te vayas de esta iglesia sin hablar con nosotros, sin hablar conmigo, sin hablar con alguien y decir, yo quiero depositar mi confianza en Jesús, quiero creer en Él. No quiero tropezarme con esa verdad y caer. No, yo quiero allí construir mi vida, en esa roca. Señor, gracias por hablarnos esta mañana. Ayúdanos a entenderte mejor. Danos esa humildad para conocerte mejor, Señor. Y a pesar de nuestra limitación de niños, que no entendemos bien las cosas que tú quieres explicarnos porque tu mente es eterna, es enorme, es insondable, Señor. Ayúdanos a simplemente confiar en lo que tú nos dices. Simplemente confiar. A veces, como niños rebeldes, queremos entender las cosas para luego confiar. No, Señor, no funciona así. Yo quiero confiar en lo que tú dices a pesar de que no lo entienda. Señor, te necesitamos. Te amamos. Te damos la gloria, Señor, por formar parte de este pueblo elegido, escogido, diseñado por ti, Señor. Gracias por salvarme. Gracias por llamarme al arrepentimiento, Señor. Gracias por darme esa oportunidad, Señor. Gracias porque hoy hemos tenido otra vez esa oportunidad de responder a tu llamado, a tu arrepentimiento. Tuya sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Señor, gracias.